Movimientos políticos como el chavismo, que se autodenominan como de izquierda revolucionaria, típicamente ponen en práctica este tipo de estrategias, que es reescribir la historia, es crearse una iconografía y una historia oficial que lo justifique políticamente, manipular el pasado para justificar el presente. La historia no pasa en vano, te la puedes disfrazar, pero está hecha de pruebas, de testimonios y de documentos que están allí. Contra eso están luchando el chavismo y la pedagogía chavista. Difícilmente lo pueda lograr porque ninguna sociedad lo ha logrado. Esto se hizo en la Unión Soviética en los años 20, en los años 30. A Lenin lo convirtieron en el dios del socialismo de esa gran potencia. Llegan a extremos extraordinariamente groseros, como por ejemplo el de cambiar el rostro de Bolívar, que no podían presentar la iconografía normal, la iconografía tradicional, aquella para la cual él mismo posó. Tenemos que darle un aspecto popular que jamás tuvo. Ese es el truco. Vamos entonces a poner un puente que directamente conduzca de Bolívar a Chávez. Entonces te van haciendo un trabajo extraordinario, porque inconscientemente están procurando que tú entiendas cómo te están incorporando a la historia real de Venezuela. La anterior no existió. Saquémoslos del panteón. Vamos a hacer la segregación, que eso es una cosa visualmente muy importante. Los sacamos del panteón, ahí quedan los menores, y hacemos un mausoleo egipcio tipo faraónico, donde va a estar Ramsés II, Simón Bolívar el mestizo, Simón Bolívar el mulato, Simón Bolívar el bolivariano, de acuerdo con la lectura bolivariana que inventó Chávez de la historia. Es una manipulación muy importante, sumamente peligrosa, que poco a poco va calando. Digamos, la izquierda irredenta que viene de la lucha armada se plantea hacer uso de Bolívar, le dicen explícitamente, como una forma, como un mecanismo de conectarse con las masas venezolanas. Esto a su vez tiene raíz en una estrategia que puso en práctica Antonio Guzmán Blanco en su primer gobierno, que fue el que creó el culto a Bolívar. La modificación de la imagen de Bolívar significaba o tenía el peligro de la existencia de un caudal documental muy importante, el Archivo del Libertador. El Archivo del Libertador estaba en la Academia de la Historia, lo teníamos allí. Yo era director de la Academia cuando eso. ¿Qué hace el gobierno? Nos quita el archivo para que el pueblo lo conozca y lo lea. El archivo está casi clausurado, encerrado. No se siguieron publicando los tomos del Archivo del Libertador, porque si tú lo ves con calma, te das cuenta de que no hay un revolucionario, que no existe el socialismo del siglo XIX, que el afán libertario de don Simón tenía el límite que le ponía a su época. Entonces, ese material que conspira contra el proyecto del bolivarianismo basado en la historia, lo van arrinconando y lo van ocultando. Esta venta, esta forma en que el chavismo ha manipulado la historia y se justifica, a mi modo de ver, le hace muchísimo daño al país, y lo estamos viendo ahorita en términos prácticos. Estamos pasando por la más brutal crisis económica que ha pasado ninguna sociedad del continente que no haya pasado por una guerra, y el gobierno insiste que esto es producto de una guerra económica. Eso no es casual, eso es parte de manipular la conciencia nacional y manipular la conciencia histórica para que un grupo se perpetúe en el poder mientras el cuerpo aguante. Y de momento uno tiene la obligación de continuar en esta necesidad de denunciarlo y de insistir en llamar la atención sobre la necesidad de precaverse, porque no están jugando con muertos en definitiva. Esos difuntos resucitan y nos obligan a movernos. Ellos quieren que resuciten, pero por el cortejo que ellos quieren, por la avenida que ellos quieren, y no por la anterior, que es la más importante, quizá por una sola razón. Los difuntos ilustres, con Bolívar a la cabeza, nos juntaban como sociedad, nos congregaban. Ahora nos separan, nos enfrentan, porque es la esencia, el enfrentamiento, la pugnacidad, es la esencia del proyecto bolivariano chavista.